¿Estresado porque no sabes cómo hacer un proyecto? ¿Cansado de sentirte como tontito porque no sabes ni por dónde empezar? No te preocupes, el día de hoy te voy a enseñar qué es un proyecto, los tipos de proyecto y 3 puntos importantes que tienes que tomar en cuenta para empezar a hacer tu proyecto. Al hacer un proyecto no es tan difícil, pero sí hay que tener en cuenta muchos puntos que más adelante voy a explicar. Pero primero que nada, vamos a empezar con el primer punto. ¿Qué es un proyecto? La definición de proyecto no tiene tanta dificultad para saber qué es, pero no te preocupes que yo te lo voy a explicar. Un proyecto es un conjunto de actividades planificadas con un objetivo específico. Tiene un inicio y un fin, de acuerdo a la meta que tú quieras lograr. Requiere tiempo y esfuerzo para alcanzar esa meta. El del tema que tú quieras, puede ser del tema escolar, social, del trabajo o personal. Pasaré a explicar el segundo punto importante que tienes que tomar en cuenta es qué tipo de proyecto quieres hacer. Existen demasiados tipos de proyecto, pero te voy a explicar los 5 más importantes para mí en lo personal. El primero es el de vida, el proyecto de vida. Existe el proyecto de productos, sobre los productos, el proyecto comunitario, el social y sobre investigación. No te preocupes que te voy a explicar cada uno de ellos. Proyecto de vida. El proyecto de vida puede tratar de muchas cosas, pero se basa más en plasmar lo que queremos tener en un futuro, plasmar nuestras metas. Puedes plasmar tus metas o tener un proyecto para llevar una vida más organizada. Es como tu vision board, tu pequeño blow up. No trata de mucho, pero eso quiere dar a entender el proyecto de vida. El segundo tipo de proyecto es el proyecto sobre los productos. No tiene mucho chiste como tal, pero trata sobre crear un objeto para que las demás personas puedan utilizarlo. Digo que no tiene mucho chiste porque puede ser tanto innovador o puede ser crear un objeto desde cero. El tercer tipo de proyectos son los proyectos comunitarios. Consiste en cuando las personas se unen para hacer algo útil por su comunidad. Como ejemplo podemos tomar cuando las personas se juntan para hacer comida y dárselas a los de bajos recursos, o cuando las personas se juntan para recoger la basura, barrer las calles, cosas así. El cuarto proyecto social son los proyectos sociales. Consisten en cuando las personas se reúnen para ayudar a otras personas y ayudarlas a tener una mejor vida. Como ejemplo, podemos tomar cuando hacemos un servicio social. Ejemplo, cuando como servicio social podemos hacer ir a un asilo, limpiar las playas, hacer donativos de sangre. En eso consiste. El quinto y último tipo de proyecto para pasar al tercer punto es el proyecto de investigación. ¿De qué trata? Consiste en hacer un plan de investigación para buscar respuestas sobre algún tema en específico, buscar ideas, como por ejemplo cuando los investigadores tratan de buscar respuestas, curas para alguna vacuna, para alguna enfermedad, cosas así. Pasemos al tercer punto y el más importante. Hay que tomar en cuenta, y es muy importante, pequeños aspectitos para que puedas empezar a hacer tu proyecto. Tienes que tener una idea, tienes que tener un desarrollo, tienes que tener una planificación, tienes que tener muy bien claro de qué quieres hablar, tiene que tener una revisión y una evaluación. Y ahora sí, a explicar los 3 puntos importantes que tienes que tomar en cuenta para poder empezar a hacer tu proyecto. El primer paso para empezar a hacer tu proyecto es identificar el problema. ¿En qué consiste? Es el primer paso que tienes que llevar en tu proyecto, ya que define el asunto a tratar y las soluciones de tu proyecto. Analiza tu situación actual y las causas de tu problema, de tu proyecto. Determina las consecuencias de tu problema y selecciona o elige estrategias para alcanzar el objetivo de tu proyecto. Es importante que priorices tu problema, tu proyecto, para establecer el plan que vas a abordar dentro de tu proyecto. Ahora sí, el primer punto importante que tienes que tomar en cuenta para hacer tu proyecto es diagnosticar el problema. ¿En qué consiste? Consiste en el análisis de datos sobre tu problema para ayudar a resolver ciertas dudas que has de tener sobre tu tema del proyecto. Los puntos importantes que tienes que tener dentro del diagnóstico del problema es qué vas a investigar, dónde lo vas a investigar, analizar datos e información sobre tu tema. Identifica los problemas dentro de tu proyecto antes de que sean más evidentes. Más que nada, conoce la problemática sobre tu proyecto para que puedas realizarlo. Voy a proceder a explicar el último punto, que es la delimitación del problema. Este sí lo voy a leer porque es un poquito más largo y quiero que quede bien entendido.
¿Por qué se limita? El tiempo y el lugar específico al tema elegido, y los sectores de objeto y el análisis, los aspectos del área e investigación se excluyen. ¿Y esto cómo se limita? Conocer a fondo el tema, responder preguntas como ¿cuál es el problema? ¿En qué contexto se hará la investigación? ¿Desde qué perspectiva se abordará el problema? Y tener en cuenta los alcances de los medios y recursos de tiempo, contar con una visión de conjunto del problema. ¿Por qué se limita? Para evitar la dispersión y mantener el enfoque en lo esencial, para plantear expectativas razonables, para evitar aproximadades generales que resultarían ambiguas o imposibles en términos prácticos, y para enfocar la investigación a cierto espacio o localización geográfica. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que mis explicaciones te hayan servido para que puedas terminar y hacer bien tu proyecto. Nos vemos la próxima semana con un tema nuevo.